Hola, mi nombre es Raylene Soribel Heredia Collado y en el día de hoy, junto a mi compañera Lorraine Rodríguez Urbáez, les vamos a presentar nuestra página en el blog de la asignatura Biología del Desarrollo, la cual trata sobre el desarrollo embrionario del sistema respiratorio. Aquí podemos ver la entrada. De manera introductoria, debemos de saber que para vivir el cuerpo necesita producir suficiente energía. Esta energía se obtiene quemando moléculas de nutrientes que se oxidan al combinarse con el oxígeno. La oxidación implica la combinación del carbono e hidrógeno con oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. Pues bien, el consumo de la energía y la producción de dióxido de carbono son procesos esenciales para la vida. Sabiendo esto, el sistema respiratorio es el que permite el ingreso del oxígeno al cuerpo y eliminar el dióxido de carbono. El sistema respiratorio comienza en la nariz y en la boca a través de las vías respiratorias. El aire ingresa a través de la nariz, luego pasa a la faringe, luego laringe. Entonces, luego tenemos aquí el objetivo principal de esta página, que es dar a conocer cómo sucede la formación embrionaria del sistema respiratorio y sus fases. Pues bien, el desarrollo embrionario del sistema respiratorio, según Charles, el desarrollo pulmonar, o sea, el desarrollo de los pulmones, consta de 5 etapas. Los pulmones es lo primero que desarrolla el feto. Estas 5 etapas son embrionaria, pseudoglandular, tubular, quística y alveolar. El epitelio de las vías respiratorias internas se origina en el endodermo y el cartílago. Los músculos bronquiales, el tejido conjuntivo y el riego sanguíneo se origina en el mesodermo, como lo podemos ver aquí en la imagen. Pues bien, desde la etapa fetal de 4 semanas, los brotes pulmonares se ramifican ventralmente desde el intestino anterior para formar el esófago en la parte posterior y la tráquea en la parte anterior. La embriogénesis del sistema respiratorio. La formación del sistema respiratorio comienza ya en la 3ª semana de vida intrauterina, que corresponde a la 5ª semana de embarazo, contando con una longitud de 3 a 4 milímetros. Este forma parte por el tubo digestivo. Lo primero que se forma es una pequeña eversión o divertículo llamado hendidura laringotraqueal en la pared anterior del intestino delgado. O sea que el sistema respiratorio comienza desde muy temprano de las etapas de gestación, lo cual es de gran importancia su buen desarrollo. Como podemos ver en la imagen, la formación de la laringe y la tráquea y la yema pulmonar, o sea, las ramificaciones de los pulmones. Bien, empezando con las etapas del desarrollo del sistema respiratorio, como ya les había dicho, son 5 etapas: embrionaria, pseudoglandular, canalicular, sacular y alveolar. A continuación les vamos a presentar cada una de ellas con imágenes. La primera es la etapa embrionaria. Pues bien, el desarrollo del árbol bronquial comienza en la etapa embrionaria, con el brote del tubo intestinal embrionario para formar la laringe, la tráquea, los pulmones y al fin de esta etapa ocurre de 4 a 7 semanas después de la concepción, o sea, de gestación, como lo podemos ver en la imagen, cómo se va formando. Ahí la tráquea, el esófago y la cresta traqueoesofágica. Tenemos que el tubo intestinal embrionario se forma a partir de la capa de endodermo plegada lateral.
los brotes pulmonales, que son lo que le presenté por aquí arriba. A medida que el brote pulmonar crece hacia afuera y hacia abajo, el surco traqueoesofágico aparece como hendidura lateral entre el nuevo brote pulmonar y los intestinos anteriores, que es esto que tenemos aquí. El surco traqueoesofágico está por aquí. Y los defectos en esta etapa pueden causar fisura traqueoesofágica, atresis esofágica, atresis traqueal y secuestro broncopulmonar. Todas estas son enfermedades que pueden ser graves debido a que si los pulmones no se desarrollan bien, pues el nuevo ser puede tener problemas respiratorios que le pueden causar incluso la muerte. La segunda etapa tenemos la etapa pseudoglandular. Esta etapa genera la mayor parte del árbol bronquial, o sea que es de gran importancia. Recibe su nombre porque históricamente los bronquios que están revestidos con las células cuboides en esta etapa se parecen a las glándulas cuando se ramifican en el mesodermo circundante, como lo podemos ver en la imagen. Esto ocurre desde la semana 5 hasta la semana 16 después de la concepción. Durante esta etapa, la ramificación distal continúa de los bronquios, forma la mayor parte del árbol respiratorio. Los brotes bronquiales secundarios se trifurcan en 3 brotes, como lo podemos ver aquí en la imagen. 3. En la tercera etapa tenemos la etapa canicular. Durante esta etapa lo que sucede es que las unidades respiratorias, también son denominadas canículos, se empiezan a desarrollar. Aquí podemos ver la red capilar, que vendrían siendo los canalículos. Esto ocurre durante la semana 16 y 26 después de la concepción, donde las unidades respiratorias comienzan a desarrollarse, tales los bronquiolos terminales, los bronquiolos respiratorios que conducen los 3 a 6 conductos alveolares, que son las primeras estructuras alveolares. Se produce la irrigación del mesenquima circulante y las densas redes capilares comienzan a rodar los conductos alveolares, así como también la función de membranas basales del epitelio respiratorio capilar. Neumocitos tipo 2, que vendrían siendo las células cuboidales más gruesas, estas son incapaces de intercambiar el gas, se recubren al mayor de la parte del epitelio respiratorio y los alveolos. Durante la semana 20 comienzan a producir surfactante alrededor. Estos continúan produciendo líquido amniótico y se realiza la diferenciación mínima en neumocitos tipo 1, aplanados, que son capaces de intercambiar gases. El surfactante es producido a partir del glucógeno. Consiste en lípidos compuestos principalmente por fosfatidilcolina, proteínas como hidrofasa B y C del surfactante, proteínas hidrofílicas del surfactante, almacenado en cuerpos lamelares que cubren la superficie alveolar. La tensión superficial dentro de los alveolos, por la que evita el colapso de los alveolos después del nacimiento. Al final de la etapa canicular es posible algo de respiración debido a la creación de las partes de pulmón que se intercambian gases. Se ha producido una gran parte de líquido amniótico. La madurez de los pulmones se basa en la producción de surfactante.
Los lactantes que nacen en una etapa posterior pueden sobrevivir con cuidados intensivos. Defectos en esta etapa han de causar daños a los componentes de intercambio de gases y dan como resultado alteraciones estructurales del parenquima pulmonar. En la cuarta etapa tenemos la etapa sacular. Durante esta etapa, los alveolos comienzan a madurar a medida de los neumocitos tipo 2, que serían las células cuboideas. Estos se aplanan en el neumocito tipo 1, capaces de intercambiar gases, creando el área de superficie de intercambio de gases. La producción del surfactante aumenta significativamente. Eso se da durante la semana 26, desde la concepción hasta el nacimiento. Los conductos alveolares se expanden hacia los sacos terminales y estos comienzan a madurar neumocitos tipo 2. Estas células cuboideas gruesas, incapaces de intercambiar gases, y se aplanan en neumocito tipo 1, como ya se había dicho. Estos son delgados y capaces de intercambiar gases. Terminan como sacos terminales de paredes delgadas que serían alveolos inmaduros. Los neumocitos tipo 2 aumentan la producción de surfactantes. Generalmente alcanzan los niveles adecuados alrededor de la semana 32. Las redes capilares crecen en esta etapa. Estos se asocian con los sacos terminales y se forma una membrana basal, los neumocitos en los sacos terminales y las células endoteliales. El intercambio de los gases vuelve a ser posible cuando maduran los sacos terminales con neumocitos delgados tipo 1. Estos son asociados con capilares y es conocida como una barrera sangre-aire. Al final de esta fase, se han formado todas las generaciones de las ramas conductoras y respiratorias, tales como los bronquiolos, los alveolos, etc. Los sáculos son sacos delgados de paredes lisas capaces de determinar e intercambiar gases. La producción de surfactante está aumentada. Los lactantes que nacen más de 32 semanas tienen mayor posibilidades de supervivencia que los que nacen a las 24 semanas, dado a que sus órganos todavía no están aptos para el intercambio de gases. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se da el intercambio de gases en la sangre por medio de los alveolos, que es la siguiente etapa, la etapa alveolar. Durante las unidades respiratorias continúan creciendo en número y madurez. Eso desde la semana 32, posteriores a la concepción, hasta los 8 años de vida. Septación de sacos terminales. Más área de superficie y conduce a una mayor duración de los alveolos. En esta se da una expansión continua de la red capilar, donde los alveolos continúan aumentando en número, específicamente 50 millones de alveolos al nacer. Aumenta rápido en el número alveolar a los primeros 6 meses de vida. El crecimiento continuo en número y tamaño de alveolos hasta los 8 años, aproximadamente 300 millones de alveolos a los 8 años. Aquí podemos ver de manera resumida las 5 etapas. Aquí no hay casi nada de ramificaciones bronquiales ni alveolares, y aquí podemos ver cómo ya está formado todas las ramificaciones y totalmente funcional para el intercambio de gases. Ahora estaremos hablando acerca de las funciones principales del sistema respiratorio. Las funciones principales es el intercambio de gases. Esto incluye el equilibrio ácido básico, la vocalización, la protección pulmonar y el metabolismo, así como el procesamiento de sustancias biológicamente activas. El intercambio de dióxido
de carbono con oxígeno tiene lugar en los pulmones, específicamente en los alveolos, donde el aire fresco que contiene oxígeno es aspirado hacia los pulmones a través de las vías respiratorias, pero los pulmones generan la fuerza necesaria para mover el aire. Los músculos respiratorios que funcionan de la siguiente manera. Mientras el sistema nervioso central da instrucciones, el ventrículo derecho del corazón bombea sangre venosa desde los varios tejidos del cuerpo hacia los pulmones. Esta sangre venosa mixta tiene un alto contenido de dióxido de carbono y un bajo contenido de oxígeno. Y el dióxido de carbono se intercambia por oxígeno en los capilares de los pulmones, por lo que el lado izquierdo del corazón distribuye la sangre dejando los pulmones en los tejidos que están ahora altos en oxígeno y bajo en dióxido de carbono, y finalmente al exhalar se expulsa del cuerpo un gas con alta concentración de dióxido de carbono. Aquí podemos observar nuestras opiniones personales y, en conclusión, el sistema respiratorio es uno de los más importantes del cuerpo humano, ya que desde el momento en el que éste empieza a formar parte vital de nuestro ser vivo, es decir, desde que nacemos, el sistema respiratorio inicia su función de intercambio de gases y gracias a este todos los demás sistemas pueden funcionar correctamente. Es importante resaltar que el sistema respiratorio está formado por las vías respiratorias y los pulmones. A través de las vías respiratorias, el aire circula hacia los pulmones y es en estos órganos donde tiene lugar el intercambio de gases, donde el aire entra por la nariz o